las 7:50 minutos, como cada mañana, los saludo al señor Ernesto Raúl Tenenbaum. Vengo a aprender, a ver. Yo también. A ver. Ingrid Grutke. Ah, bueno. Hoy Me no sale. tenés nada de Inspectore. Yo nunca tengo nada de Inspector. Es todo para afuera, todo. Te puedo decir solo una cosa que me interesó. Tengo que entrevistar en la semana que viene a Globo Copatel. Estoy preparando una entrevista para que no tenga ningún. No. ¿Cómo se llama el libro? Porque ayer lo nombraste. Ay, ¿sabes que no sé cómo se llama? Pero me genera una contradicción porque hay mucho para preguntarle de la actualidad. No de la actualidad no de la actualidad de la Argentina, que también, sino de la actualidad de su empresa. Porque más Milei dijo que... Igual no te gastes porque no te va a responder nada. Porque no está metido en la empresa y tiene derivado el management. Y yo las 2 veces que le pregunté, me dijo, estoy afuera. Pero ayer en La Nación responde algo, ¿eh? ¿Responde cosas? Responde algo, dice, hasta que no esté todo ordenado ahí, no voy a hacer, mi alma le duele, no sé qué dice, pero dice, muestra cierta relación con eso. No, te voy a decir cosas que me interesaron del libro. Primero, una cosa muy personal, particular, que es que él cuenta una historia de una familia del sector agropecuario que viene con la primera inmigración judía. Uh-huh. La primera inmigración judía, a diferencia de la mayoría de los judíos que vos conocés, por ejemplo yo, que son nietos de gente que llegó en 1930, más o menos por ahí, huyendo de la pobreza de Alemania Oriental, huyendo de las persecuciones en Polonia, Rusia, etc. 1930. Pero mucho antes, 1860, 1870, hubo la primera oleada de inmigración judía. Y eso fue la idea de un tipo que se llamaba el barón Hirsch. Uh-huh. Y el tipo lo que decía era, los judíos están estigmatizados porque se dedican al comercio o a las finanzas, pero en realidad se dedican a eso porque nunca los dejaron trabajar en la tierra. Entonces el tipo tenía la utopía, a diferencia de los sionistas que decía, a ver, siglo XIX, había tipos que decían, hay que reformar la humanidad de tal manera. Entonces aparecían los socialistas utópicos, los marxistas, aparecía Darwin, aparecía la idea de que se podía con la voluntad reformar el mundo. El siglo XIX está plagado de ideas así totalizadoras, utópicas, que vos decís, ¿de dónde salió? ¿Cómo se les ocurrió que esto podía ser posible? Y este tipo decía, había algunos que decían, che, hay que ir volviendo para que haya algún estado judío en algún lugar. Y este no era de ese palo. Y así lo explica Globo Copatel. Dijo, tengo que poner plata para comprar tierras, el tipo era un multimillonario, para que los judíos puedan cultivar la tierra y de esa manera, muestren que pueden, o se demuestre que era un tema de condicionamiento histórico y no de naturaleza. Fue un fracaso total. Porque el tipo, por ejemplo, compró tierras en una zona de Santa Fe llamada Moisés Villes. Claro. Carlos Casares, que es del lugar donde viene Globo Copatel, viene de haber comprado tierras también. Y lo que cuenta él fue un fracaso porque a la segunda generación se establecieron, cultivaron la tierra y los hijos ya se fueron a estudiar a la universidad. Y se fueron a las ciudades. Y como los hijos se fueron a las ciudades, los padres se fueron a las ciudades. Y entonces terminaron siendo, era otro contexto, ya comerciantes, profesionales, independientes, bueno, lo que uno ve en general mucho. Entonces primero tiene esa historia, que es una historia distinta a, él dice, el campo es cierto, uh-huh. Hay sectores tradicionales, él dice, lo que muchos llaman la oligarquía, y él dice, yo no lo llamo así, pero digamos, los sectores tradicionales de otras ciudades. Después están los colonos de Santa Fe, que son más pequeños, medianos, que diría son lo que nutrió la protesta del 125, y después están ellos en Carlos Casares, que... Y después hay colonos también en Entre Ríos. En Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires también hay yo conozco gente de una localidad muy pequeña que se llama Rivera, en la provincia de Buenos Aires, que también viene de esa tradición, que no son solamente localidades judías, pero donde ¿Sabes que el otro día yo hablé con un señor que se llama Osvaldo Quiroga, que no es el periodista de cultura, sino que es el señor que está a cargo del Museo de los Colonos Judíos en Entre Ríos, que supuestamente es el tipo que más sabe de la inmigración judía por un laburo que estoy haciendo? Bueno, eso es por un lado. Lo segundo que me interesó fue cómo se transmite el conocimiento, porque él es un ingeniero agrónomo. Claro. Entonces él dice, yo llegué a esto por vía del conocimiento, porque yo tenía una familia del sector agropecuario, pero no muy desarrollada, y fui a estudiar agronomía. Y me interesó mucho estudiar suelos. Y claro, para un agrónomo, vos mirás, dice, yo parto el suelo de un lugar, miro y ya me doy cuenta, el suelo te habla. Claro. Vos te das cuenta si es fértil, si no es fértil, qué puedes cultivar, cómo trabajarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
en un momento donde empieza a haber una experimentación en la década del 80 muy fuerte sobre nuevos tipos de forma de cultivar la tierra, por ejemplo la siembra directa, que era una forma de... Ahí se me pierde la descripción, pero son todos tipos de eso, más los fertilizantes, más más la experimentación genética para que salgan especies más fuertes, fueron generando una explosión de producción en la década del 90 acá. Y como él cuenta que desde la Facultad de Agronomía y desde grupos en todo el país intercambiaban experiencias todo el tiempo para ver qué funcionaba y qué no funcionaba, que es muy interesante para ver cómo se construye alguna cosa en un país. Y en ese contexto, el tipo cuenta dos experiencias internacionales, una experiencia internacional, que compartía con mi hijo que estudia no agronomía, sino ciencias ambientales en agronomía, con lo cual sabe bastante, mi hijo menor, sabe bastante de esto. Cuenta la historia de un yanqui que estudió en México, que trabajó en México, que descubrió por medio de la cruza entre... mi hijo me decía, vos sabés que tienen sexo las plantas. Es para joder con Tamara. Hay plantas macho y plantas hembra, y las plantas macho fecundan las plantas hembra. Y yo le decía, ¿tienen placer? No, eso no está estudiado, me dice. Pero de esa manera se hacen cruzas genéticas, y este tipo descubrió el trigo enano. Y el trigo enano es una cosa muy importante porque protege al trigo. El trigo alto está sometido al viento, el trigo enano no. Y eso casi que terminó con el hambre en la India. Y el tipo ganó un premio Nobel. Entonces te muestra los genios. Entonces me dice, mi hijo me decía, a partir de ese libro, me decía, yo te voy a contar la historia de un científico que es uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, que no es reconocido por un detalle que ahora te voy a contar. Es un tipo que se había descubierto que con el nitrógeno, mirá lo que sale de un libro, el nitrógeno vos fertilizás la tierra. Y es un fertilizante muy potente, pero no hay. Entonces el tipo descubrió cómo partir el átomo del aire, que está construido por nitrógeno y oxígeno, y extraer del átomo del aire, no sé cómo se hará eso, el nitrógeno, y hacer un polvito. Y con eso fertilizar la tierra. Imagínate lo que se puede lograr con la ciencia de combatir el hambre, porque si vos fertilizás la tierra hay más alimentos y todo eso. Entonces yo le decía, che, qué genio. Sí, era un genio en todo sentido, porque fue el que descubrió el gas más letal para aplicar en la Primera Guerra Mundial, que deformó y mató, hizo pelota a cientos de miles, y el ciclón B, que era el gas que se usaba para matar judíos en los campos de concentración. Era un genio indiscutible, nazi. Y lo tercero, que quizás en términos políticos es lo más interesante, mirá cómo tenía cosas en pie, Héctor, del libro, es... Igual el título de este recorte en YouTube es lo que uno sabe del trigo enano. Para mí. ¿Sí? Y lo otro que decía es que vos ves... la Argentina es un país de utopías no realizadas, que si vos te preguntás, che, si hubiéramos hecho esto, él dice básicamente, no sé si su método, si su mirada es correcta o no, pero él dice, si las retenciones se hubieran puesto en lugar en el conurbano, en los pueblos del interior, hoy vos tendrías el desarrollo agropecuario, pueblos repletos de escuelas, universidades, formación de técnicos, vinculados con trenes, con electricidad de primer nivel, con internet, pueblos recontra desarrollados. Hoy los pueblos del interior que producen y son competitivos por lo menos para sobrevivir en un contexto siempre muy tenso, son iguales que hace 30 años. Y la Argentina, desde eso que produce, podría haber sido otro país. Y yo sentía eso como una utopía, más allá de quién es Grobo Copatel, todas las polémicas que hay, como esa historia de la utopía no realizada de la Argentina. Lo leía y decía, pucha, esto me dice, vos mirás la ciencia, lo mismo, vos mirás la salud, lo mismo, vos mirás la energía con todo el debate del IPF, lo mismo. Che, si hubiéramos hecho esto, mirá dónde estaríamos. Bueno, nada, me tienen pensando mucho. Yo como pensé disparador algo de eso ese libro. El otro día me empecé a leer un libro de Galasso sobre Carlos Pellegrini padre, o sea, el padre del que después fue presidente. O sea, el abuelo de la escuela. Bueno, claro, todavía a ese no le decían Pele. O sea, pero claro, vos empezás a escuchar la historia de un chabón que casi que lo fueron a buscar argentinos que estaban en la época que Milei admira, ¿no? Los que eran los de la época de 1880 en adelante, el granero del mundo, todo lo que Milei dice que supuestamente... Sí, sin entender nada. Claro, mundo. Y fueron a buscar a Carlos Pellegrini padre porque era un ingeniero capísimo para hacer grandes obras públicas. Entonces era, asocio muy libremente, momento donde con un montón de problemas llegaba mucha guita a la Argentina, busquemos gente del mundo que haga lo que hay que hacer en un contexto donde la guita va a fluir. Che, trae un loco que está metidísimo para hacer puentes, para hacer represas, que le gusta la gran obra de un país. Y vos decís, o sea que aún en aquella época,
claro, después dice, la historia hizo que nadie se acordara del padre de Carlos Pellegrini porque su hijo después fue presidente. Pero si solamente te pones a ver que el momento aquel de Argentina que Milei cita todo el tiempo, como vos decís, parcialmente, tenía incluso una mirada de, che, traigamos algo para ser un gran país con esto. Pero totalmente. Es muy distinto. Y déjame solo terminar diciendo algo. Cuando me puse a hablar sobre la inmigración judía, me recomendaron un documental de la mamá de Waldo Wolf, que me dijeron que es la mujer que más sabe, bueno, no sé, te la venden ¿Cómo así. se llama? ¿Inma Wolf? No, se llama Marta Wolf, si no me equivoco. Marta Wolf. Que se llama Con los pies en la tierra. No lo vi todavía, pero me quedo pensando si no tendrá que ver con eso que vos estás diciendo, con la mirada del Barón Hirsch. Del Barón Hirsch. Muy probablemente, porque de ahí viene. Lo mismo que ahí, la vez pasada comentaba ahí un libro que se llama Los gauchos judíos, que escribió, que es una novela, imagínate, gente de Rusia, Polonia, que ni hablaba el español, ni sabía cultivar la tierra, llegando a Santa Fe. Lo que sería armar eso, bueno, de cómo se armó este país también, ¿no? No es solamente judíos, italianos, españoles, de todo tipo. No sé. En fin. Al final nos das un rato y algo sale. No, vos abrime un micrófono y yo te hablo. 8 y 1 minuto. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a una tanda. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Laburar. No está tan mal porque nos gusta un poco, dale. Calcillán, el doble vidrio hermético seguro que te cuida a vos y al medio ambiente.